Bueno, un saludo para todos los que están viendo este video. En este video vamos a hablar sobre la señalización molecular en el desarrollo. Me presento, mi nombre es Daniel Viñán, estudiante de medicina de quinto semestre en la Universidad Central del Ecuador. Y quise compartir este tema porque generalmente en mi universidad este tema se da en primer semestre, cosa que es algo difícil de entenderlo porque uno no está muy acostumbrado en ese semestre a ciertos términos que se ven durante este capítulo. Términos que los voy a explicar en este video para que se puedan entender las vías de señalización como tal. Y también vamos a hablar sobre la primera vía que está detallada en nuestro libro base, Arteaga Martínez, llamada la vía WNT-Frieslet. Espero que se pueda entender con esto todo este tema de vías de señalización en el desarrollo, porque también se puede aplicar para las vías de señalización que ocurren en la etapa postnatal. Entonces, para no hacer tan largo este video, vamos a empezar. Para poder entender esto, primero tenemos que saber qué es una vía de señalización. Y como lo habíamos visto en clases anteriores, una vía de señalización no es más que una serie de procesos bioquímicos, una serie de reacciones bioquímicas que ocurren en una célula. ¿Para qué? Para que la célula pueda responder a algún estímulo. En la mayor parte de casos, el estímulo que desencadena esa serie de cambios es un ligando. Un ligando que puede ser secretado por otras células. Por ejemplo, tenemos factores de crecimiento y durante la etapa prenatal, los llamados morfógenos. O también factores que están en la misma matriz extracelular. Recordemos que por fuera de las células hay una serie de proteínas. Por ejemplo, en tejidos fibrosos tenemos colágeno, tenemos proteínas de unión, tenemos una serie de proteínas extracelulares y también biomoléculas de otros tipos extracelulares, por ejemplo, glucoproteínas o proteoglucanos, también están en la matriz extracelular. Una serie de sustancias que pueden actuar como ligandos para poder desencadenar una vía de señalización, una serie de cambios bioquímicos dentro de la célula que nos van a resultar en una respuesta de esta célula a estas señales. Entonces, ¿cómo comienza una vía de señalización? Hay vías de señalización cortas, como vemos en este gráfico, y otras vías de señalización más largas que requieren de muchos pasos. En este ejemplo vamos a entender una vía de señalización corta en la que un ligando se une a su receptor. Ese es el primer paso para todas las vías de señalización. La unión ligando-receptor. ¿Qué es un receptor? Así como un ligando era una proteína o otro tipo de sustancias que se encuentran fuera de la célula y que pueden estar producidas por otras células o por componentes de la matriz extracelular, un receptor también es una proteína que se encuentra en la superficie de la célula, en la parte más externa de la célula, es decir, en la membrana celular. La membrana celular, aparte de los fosfolípidos, también tiene varias proteínas que están incrustadas a esta membrana, entre ellas, por ejemplo, receptores. Estos receptores son como puertas que van a unirse a los ligandos. ¿Ya? Entonces, cuando un ligando se une a su receptor, este receptor abre su puerta y activa una serie de proteínas ya intracelulares, es decir, dentro de la célula. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo este receptor activa a un segundo mensajero, una proteína intracelular conocida como proteína G. Este segundo mensajero se activa y su subunidad alfa va a desencadenar la vía de señalización,
Como vemos en este ejemplo, es muy corto, simplemente este segundo mensajero realiza todo el trabajo y su subunidad alfa va a activar, por ejemplo, otras proteínas de la superficie celular, otras proteínas incrustadas en la membrana celular, como por ejemplo canales iónicos. Como mencioné, la membrana de la célula tiene muchos tipos de proteínas incrustadas, entre ellos receptores. Por ejemplo, otro tipo son los canales iónicos, que son como tubos que van a dejar pasar iones. Más adelante en fisiología, en el tema de potenciales de acción, se va a profundizar esto. Pero para adelantar un poco, los canales iónicos son como tubos, como canales que van a dejar entrar iones, por ejemplo, de sodio, van a dejar salir iones de potasio, van a dejar entrar iones de calcio. ¿Para qué? Para que este sodio entre al espacio intracelular y ahí provoque cambios eléctricos en la célula y eso desencadene la respuesta celular. Recordemos que todo el objetivo de las vías de señalización es desencadenar una respuesta celular. Ese es un ejemplo muy básico de vías de señalización, un ejemplo corto, pero hay vías de señalización más largas, vías de señalización a las que llamamos cascada de señalización. ¿Por qué? Porque involucra una serie de pasos, una serie de intermediarios, una serie de segundos mensajeros, varias vías en algunos casos, como vemos aquí. En este ejemplo podemos ver todos los pasos de una vía de señalización completa, una vía de señalización larga. Pero como todas las vías de señalización, comienzan con el ligando y el receptor. En este caso podemos ver que no vamos a profundizar mucho en los nombres que vemos en esta vía. Esto ya se verá más adelante en inmunología. Pero para poner esquemáticamente, aquí tenemos el ligando. El ligando se une a su receptor. Este receptor, por ejemplo, tenemos distintos tipos de receptores, como por ejemplo tenemos los tirosina sinasa, que son muy mencionados en este capítulo del libro. Simplemente son receptores que van a favorecer la fosforilación. Recordemos que dentro de la nomenclatura de las enzimas, sinasa significa una enzima que va a fosforilar, que va a donar, que va a ayudar a transferir grupos fosfato, representados en esta imagen con la P. P igual grupo fosfato. Entonces los receptores tirosina sinasa, muy mencionados en el libro de embriología, son receptores que van a tener actividad sinasa, es decir, que van a transferir grupos fosfato específicamente en zonas donde haya el aminoácido tirosina. Recordemos que las proteínas están compuestas por muchos aminoácidos. Los aminoácidos son partecitas de las proteínas y hay distintos tipos de aminoácidos. Uno de ellos es el aminoácido tirosina. También, por ejemplo, tenemos otro aminoácido, la arginina. Entonces, en este caso, el grupo fosfato va a unirse a las tirosinas, a los aminoácidos tirosinas, solo ahí. Por eso se llaman tirosina sinasa, receptores que donan el grupo fosfato al aminoácido tirosina de las proteínas. Entonces, esta actividad tirosina sinasa lo que va a hacer es activar a las proteínas llamadas segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, a su vez, van a tener igualmente una actividad sinasa, es decir, igualmente van a donar grupos fosfato, como vemos aquí. Este sería el segundo mensajero y dona grupos fosfato a otros segundos mensajeros. Por eso, en este capítulo se menciona que la mayoría son cascadas de fosforilación, es decir, todo comienza con el receptor con actividad sinasa fosforila a los segundos mensajeros, estos segundos mensajeros fosforilan a otros segundos mensajeros, estos otros segundos mensajeros fosforilan a otros segundos mensajeros. Es toda una cascada de fosforilación. Y así, estos segundos mensajeros pueden llegar activando factores de transcripción
o en pasos intermedios pueden llegar a activar otros segundos mensajeros conocidos como intermediarios bioquímicos, y estos intermediarios van a activar enzimas y estas enzimas van a activar factores de transcripción. Y si nos damos cuenta, en sí, todas son enzimas, porque todas tienen una actividad sinasa. Por ejemplo, aquí, esta es una tirosina sinasa porque dona grupos de fosfato. Esta también es tirosina sinasa porque también dona grupos de fosfato. Estas también. Entonces, todos estos segundos mensajeros van a desencadenar cascadas. Bueno, estas ya no serían tirosinas sinasas. Estas ya no serían sinasas porque estamos hablando de un ion calcio, pero depende del tipo de vía que analicemos. Pero en sí, toda esta cascada, ¿qué es lo que va a desencadenar? Va a desencadenar la activación de los factores de transcripción. Esa sería una vía común de todas las vías de señalización, la activación de factores de transcripción. ¿Para qué sirven los factores de transcripción? Como vimos en clases anteriores y como su nombre lo indica, un factor de transcripción se va a unir al ADN. ¿Para qué? Para que este ADN se transforme en ARN. Estamos hablando de este paso de aquí, transcripción. Una vez que tenemos ARN, ese ARN va a salir de la célula, va a salir del núcleo, perdón, va a salir del núcleo, porque recordemos que el ADN está dentro del núcleo, luego se transforma a ARN, ese ARN sale del núcleo y se traduce. ¿En qué? En proteínas. En algunos casos, estas proteínas son proteínas precursoras, es decir, no tienen ninguna función y necesitan pasar por un proceso post-traduccional en el que las proteínas se cortan, en el que las proteínas pueden añadirles otros grupos, por ejemplo, grupos acetilo, grupos metilo, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar en ese proceso post-traduccional porque es un tema que se verá en tercer semestre en biología molecular, pero lo que nos tenemos que quedar es los pasos. Proceso post-traduccional, por ejemplo, las proteínas se cortan. Y cuando se cortan, ya adquieren una función y así se cumple la función de la proteína. Y ahí llegamos al objetivo de la vía de señalización, que es desencadenar una respuesta celular, que sería la función de las proteínas, que ayudan a que la célula responda al estímulo que era el ligando. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Los pasos de las vías de señalización y reconocer cada uno de los elementos en las distintas vías de señalización que se van a ver en este capítulo. El primer paso era la unión del ligando a su receptor y la activación de este receptor para que, por ejemplo, fosforile, es decir, una actividad sinasa. Esa fosforilación va a activar segundos mensajeros en una serie de cascadas de segundos mensajeros que al final, después de tanta fosforilación, van a activar factores de transcripción. Esos factores de transcripción van a unirse al ADN, van a hacer que se transcriba el ADN en ARN, que el ARN pase a ser una proteína, esta proteína complete su formación y adquiere una función. Esa es una vía de señalización, una serie de cambios bioquímicos que desencadenan una respuesta celular, en su mayoría mediada por proteínas, una respuesta mediada por proteínas. Para entender un poquito más, aquí podemos ver transcripción y traducción, es decir, al principio todas las células en su núcleo tienen ADN. Este ADN puede activarse gracias a los factores de transcripción y se transforma en ARN. Claro que no es tan sencillo, requiere toda una serie de procesos que se van a ver más adelante, igualmente en biología molecular. Pero lo importante aquí, para primer semestre, es entender que el ADN, gracias a los factores de transcripción, se transforma en ARN. Este ARN sale de la célula, sale del núcleo, perdón, del núcleo, sale del núcleo
llega al citoplasma celular y gracias a los ribosomas, unos organelos celulares, se traduce en proteínas. Y estas proteínas se procesan y adquieren su función. Entonces tenemos ADN, transcripción hacia ARN, traducción hacia proteínas. Y aquí hay algo un poquito más avanzado, pero que vale la pena mencionarlo porque está mencionado en este capítulo. Y es en dónde actúan los factores de transcripción. Nosotros sabemos que los factores de transcripción actúan en el ADN, pero el ADN tiene muchas partecitas. Cada uno de los segmentos del ADN se llama gen. Y un gen no es más que una pequeña parte del ADN que codifica una proteína específica. Por ejemplo, tenemos gen de la proteína, yo qué sé, de una enzima, o un gen que vaya a codificar un pigmento como la melanina que nos da el color de la piel. Por ejemplo, van a haber personas cuyos genes de melanina estén más activos, van a producir mucha melanina y por ende tienen una tonalidad en la piel más oscura. O van a haber personas que el gen de la melanina esté menos expresada y por ende van a tener menos melanina y su piel va a ser más clara. Entonces, eso es un gen, una parte del ADN que va a codificar una proteína para darnos cada uno de nuestros rasgos. Entonces, tenemos distintos tipos de genes, pero todos tienen estas partes. Una parte reguladora y una parte codificadora. La parte reguladora es donde se van a unir los factores de transcripción. Entonces tenemos factores promotores, es decir, que promueven la transcripción, que hacen que este gen, que es ADN, se transforme en ARN. O van a haber también silenciadores, que más bien van a silenciar estos genes, van a hacer que este proceso se anule. Eso es un silenciador. En cambio, un promotor es el que hace que este proceso se desencadene. Pero todos ellos se encuentran en una región del gen llamada región reguladora. Y de ahí tenemos la parte codificadora de los genes, en donde tenemos exones e intrones. Los exones son los que realmente van a formar proteínas, porque los exones, como vemos aquí, las partes rojas, son los que al final van a quedarse en el transcripto maduro, es los que realmente van a salir fuera del núcleo de la célula y se van a codificar en proteínas. Eso es un exón. Exón, para memorizarse, exo viene de afuera. Exo, afuera. Entonces, exón va a ser la parte de los genes que logren salir fuera del núcleo y se transformen en proteína. En cambio, los intrones van a cumplir, muchas funciones. En algunos textos se menciona que los intrones es el ADN basura, el ADN que no va a cumplir ninguna función, pero ahora se sabe que estos intrones pueden ser de distintos tipos, que igualmente no lo vamos a mencionar en este video porque sería muy largo y es un tema aparte, pero muy interesante. Pero una de las funciones de los intrones es actuar como reguladores. ¿Sobre quiénes? Sobre los mismos genes, ya sean promotores o silenciadores. Muy bien, entonces eso es lo que nos podemos quedar de esta diapositiva. Simplemente que los genes son las partes del ADN que van a codificar proteínas determinadas y tienen diferentes secciones. Entre ellas tenemos la región promotora o silenciadora, es decir, la región reguladora, y la región codificadora, que tiene exones e intrones. ¿En dónde van a actuar los factores de transcripción? Aquí, en la región reguladora. Muy bien,
Una vez visto esos conceptos previos, una vez entendido qué es un ligando, qué es un receptor, qué son segundos mensajeros, qué es un factor de transcripción y en dónde se van a unir los factores de transcripción, ya sabemos que se van a unir en los genes, específicamente en la región promotora. Una vez entendido qué es transcripción, qué es traducción, cómo se forman las proteínas, ya vamos a entender la respuesta de estas proteínas. Como vimos, y como pueden leer en su texto, las diferentes vías tienen diferentes funciones. Entonces, una de las funciones de la vía WNT-Frieslet es regular la polaridad celular. Esa es la función. Esa es la parte, se podría decir que les van a tomar en los exámenes de embriología. La función de estas vías, que es lo que sí tienen que memorizarse, sí o sí. Entonces, esa es la respuesta, ese es el último paso de la vía de señalización. Por ejemplo, determinar la polaridad de la célula, o determinar movimientos morfogenéticos, o determinar el desarrollo actual, etcétera, 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 el determinar el desarrollo axial, perdón. Entonces, todas esas respuestas para que se den, deben primero pasar por todo este proceso y formarse proteínas. Y las proteínas son las que van a ayudar a estas funciones. Entonces, las funciones sí deben memorizarse, sí o sí. Y las vías de señalización, por lo menos, si no van a memorizarse todos sus componentes, deben entenderlas. Y entender qué es una vía de señalización y cómo funciona. Porque las vías de señalización se van a ver en toda la carrera de medicina. Van a haber distintas vías de señalización con distintas funciones. Van a haber incluso medicamentos que van a impedir o van a promover las vías de señalización. Entonces, este tema es muy importante. Nosotros, dentro de las vías de señalización, tenemos vías canónicas y vías alternativas. Las vías canónicas son aquellas que se van a dar con mayor frecuencia, las más regulares, las que casi siempre van a ocurrir. En cambio, las vías alternativas, como su nombre le indica, son distintos caminos que puede tomar la vía de señalización, como vemos aquí en este ejemplo. Para ponerse un ejemplo, podríamos decir que esta es la vía canónica, la vía que siempre va a ocurrir, pero como vemos puede tomar distintos caminos, puede irse por aquí o puede cambiar su camino directamente en este paso de aquí. Entonces tenemos distintas opciones y cada uno de estos caminos va a terminar en un factor de transcripción distinto y por ende se va a activar un gen distinto. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta diapositiva, que existen distintos caminos para las vías de señalización, los caminos más comunes llamados vías canónicas, pero también hay vías alternativas. Todo depende del tipo celular. Por ejemplo, en algunas células, por ejemplo en células del hígado, se va a dar esta vía. En otras células, como células de la sangre, se va a dar esta vía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también depende de la etapa del desarrollo. Hablamos de la etapa de desarrollo embrionario. Digamos, en las primeras semanas del embrión se van a dar la vía canónica, en las últimas semanas del embrión se va a dar la vía alternativa, solo para poner un ejemplo. Y muy bien, una vez entendido qué es una vía de señalización y sus componentes, vamos a ver un ejemplo de una vía de señalización que tenemos en este capítulo del libro, llamada la vía WNT-Frieslet. ¿Qué es lo importante de aquí? Memorizarse cuál es el ligando, cuál es el receptor y cuál es el correceptor. De ahí los segundos mensajeros, como vemos aquí, sería ligando, receptor, correceptor, segundos mensajeros. Entonces, ¿qué sería lo importante de aquí? Memorizarse cuál es el ligando, cuál es su receptor, cuál es el correceptor y quizá memorizarse qué genes activa, porque nos podrá dar una idea de cuál es su función. De ahí los segundos mensajeros, las moléculas intermediarias, etcétera, etcétera, etcétera,
Quizá no sea importante memorizarse porque no suelen tomar, pero sí es importante entenderlo. Entonces, vamos a empezar con la vía WNT Frieslet y como vimos, puede tener una vía canónica, una vía que va a ser la más común, la más frecuente que se va a dar, pero también tiene vías alternativas. Aquí hemos tomado el gráfico de Artiaga Martínez, pero lo hemos dividido en las diferentes vías que puede tomar esta cascada de señalización. Entonces tenemos el primer paso, el que siempre va a ocurrir, ya sea vía canónica, ya sea vía no canónica, ya sea vía dependiente de calcio. El primer paso que siempre va a ocurrir es la unión ligando-receptor. ¿Cuál era el ligando? El WNT. Aquí en esta diapositiva he puesto los nombres de cada una de las moléculas que aparecen aquí, puesto que el libro no nos detalla debajo de la imagen en la descripción, pero aquí yo los he detallado para ubicarnos más cuando estemos leyendo el texto como tal y ya no solo viendo la imagen. Entonces, el wingless o WNT es el ligando y se une a su receptor. ¿Cuál receptor? El receptor Frieslat. Entonces, esta unión ligando-receptor va a activar al receptor y va a hacer que este receptor cambie. Pero para que este receptor se pueda unir a su ligando, debe haber un correceptor. ¿Cuál es el correceptor? El LRP o Leucine Responsive Regulatory. El LRP, ya sea 5 o 6, se une al Frieslet. No hay que confundir receptor con correceptor. En esta imagen, este es el receptor y este es el correceptor. El LRP es el correceptor y el Frieslet es el receptor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el correceptor? Va a ayudar a desencadenar la vía. El receptor por sí solo, como vemos aquí, no tiene ninguna conexión. No tiene ninguna conexión con proteínas dentro de la célula. Pero su correceptor sí la tiene. Como vemos aquí, el amarillo, esta barra, es el correceptor y este correceptor se une a varias proteínas y estos segundos mensajeros van a desencadenar la vía. Pero el Frieslet por sí solo no lo puede hacer. Entonces necesita un correceptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primer paso, unión ligando WNT al receptor Frieslet. Activación del receptor Frieslet y por ende, activación del LRP. Se dice que la vía canónica es una vía protectora de la beta-catenina, es decir, va a hacer que la beta-catenina no se destruya, va a hacer que la beta-catenina no se degrade. Aquí el libro nos menciona una palabra que puede que no la entiendan, llamada ubiquitinación. ¿Qué es la ubiquitinación? Ubiquitinación, igual, esto sí anótenlo, porque es importante y se va a mencionar mucho. Ubiquitinación igual a señalización de una proteína. Es como que le ponen una marca a la proteína. La vamos a graficar aquí. Esto es ubiquitinación. Aquí está la beta-catenina solita en su citoplasma, en el citoplasma de la célula. Está feliz viajando la beta-catenina solita. Llega un asesino y la marca y le deja fichada y le dice, vas a morir. Entonces, eso es ubiquitinación. Marcarle, ponerle una X, ponerle un asterisco a la beta-catenina, para saber que esa beta-catenina va a morir dentro de poco tiempo. Entonces, es como, no quiero poner un ejemplo tan perturbador, pero bueno, sirve para este caso. Es como contratar un sicario. Entonces, la persona que lo contrata sería la que pone la marca, la que pone la ubiquitina, la que realiza la ubiquitinación, la que dice, quiero que le mates a esta proteína de aquí. Entonces la señala. Y una vez que la señala, viene el asesino verdadero, llamado proteosoma, es importante esa palabra también,
que es como esto, como un tambor, que es como una proteína, perdón, es más bien un organelo dentro de la célula, en donde va a llegar la beta-catenina, como vemos aquí, aquí está marcada, o sea, todas estas proteínas que vemos aquí, que están unidas a esta cadena café de beta-catenina, son las que le dan la marca de muerte, y la van a conducir hacia el verdadero sicario, llamado proteasoma, en donde la beta-catenina va a entrar y de lo que al principio era una cadena así, se va a fraccionar, tic, 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 queda en partecitas y eso es proteólisis. Eso es lo que va a pasar. Pero eso es lo que pasa si es que no se desencadena la vía canónica WNT Freesled. Pero ¿qué es lo que pasa si es que sí se activa la vía canónica? Es una proteína para rescatar, es una vía para rescatar a la beta-catenina. Es como decir, ya viene el sicario y todo, pero la beta-catenina se pone pilas y dice, no puede ser, me van a matar, tengo que conseguirme un guardaespaldas. Entonces, la beta-catenina contrata un guardaespaldas. ¿Y este guardaespaldas cuál es? Es la vía WNT beta-catenina, o llamada también vía canónica de la vía WNT Freesled. Entonces, esta vía de salvataje para la beta-catenina comienza con el ligando que se une al receptor Freesled. El receptor Freesled se activa y activa al correceptor LRP. Y este LRP es el que realmente secuestra a la señalización, secuestra a los malos de esta historia, secuestra a los que van a desencadenar la ubiquitinación, como vemos aquí. El CK1 es el que le señala a la beta-catenina para su muerte. También el APC. Tenemos todos estos que vemos aquí. La axina. En el libro la podemos ver con estas abreviaciones, Axin 1 o Axin 2. El GSK3 beta o glucógeno sintetasa sinasa 3 beta, otra que se menciona en el libro. La CK1 que la vemos en este gráfico, o caseína sinasa 1. Entonces todos estos son los malos de la historia, los que van a señalizar a la beta-catenina para su muerte. ¿Qué es lo que hace el LRP? Va a secuestrar a todos estos, les dice, alto ahí, yo soy el guardaespaldas de la beta-catenina y ustedes no le pueden hacer nada. Entonces los secuestra y como vemos aquí, la axina queda unida al LRP, el CK1 también, el GSK3 beta también, y ya no le ubiquitinan, ya no le señalan a la beta-catenina, y la beta-catenina, parece trabalenguas, la beta-catenina queda libre nuevamente, dice, oh, ya no me van a matar, qué bien, el LRP ha hecho que todas estas proteínas, la axina, la CK1, se dejen su rencor por mí y puedo estar libre. Entonces viaja la beta-catenina al núcleo y ahí la beta-catenina activa toda una vía de factores de transcripción. Entre ellos tenemos estos de aquí. Estas son las abreviaturas. Por ejemplo, el PIGO en realidad se llama PIGOPUS. Y estos factores de transcripción van a cumplir su función de activar la región promotora de los genes. ¿De qué genes? De la axina 2, del F1, MYC, la caderina E, etcétera, etcétera, etcétera. Estos genes van a pasar por el proceso de transcripción, luego la traducción, van a codificar proteínas y estas proteínas van a cumplir las funciones de la vía WNT Freesled. Esa sería la vía canónica, una vía para salvar a la beta-catenina. Porque si es que el WNT no se une aquí, la beta-catenina tiene como destino la proteólisis, su destrucción. Es decir, si es que este WNT no se une, la vía se va a ir por este camino y al final nunca se va a poder dar la función. Nunca va a poder llegar la beta-catenina a promover la transcripción de genes. Pero cuando sí se une el WNT,
la beta-catenina va a sobrevivir y va a viajar y cumplir su función. Eso es en cuanto a la vía canónica. También tenemos la vía no canónica, que es esta de aquí, que como mencioné, ya aquí ya es más fácil de entenderlo porque ya sabemos el primer paso, ligando receptor. El receptor Frisled activa su correceptor, este correceptor secuestra estas moléculas y en este caso, más que secuestrar, es como que les consigue pareja. Entonces les dice, a ver, ustedes están muy solos, por eso son muy rencorosos, por eso quieren matar a la beta-catenina. Necesitan conseguirse a alguien que les haga feliz y les consigue pareja. Entonces, por ejemplo, al DSH le consigue una pareja llamada DAM1. Y esta DAM1, esta dama, hace que el DSH y el DAM1 tengan un hijo llamado RHO. Este RHO activa, o sea, se consigue un amigo y activa a otra proteína llamada ROC. O también pueden activar a una llamada JNK o Johnsinasa. Y esto va a hacer que, como vemos aquí, en el caso del ROC y de la Johnsinasa, van a promover que el citoesqueleto de la célula, como vemos aquí, todas estas son proteínas del citoesqueleto. Si no saben qué es citoesqueleto, eso sí ya deben estudiarlo, los organelos celulares, porque es full importante. El citoesqueleto de la célula va a cambiar, va a reorganizarse, y si es que se reorganiza, la célula va a cambiar su forma. Y también, gracias a esto, se va a determinar la polaridad celular, es decir, determinar cuál es el polo superior e inferior de la célula, que lo podemos ver ya en el microscopio según la posición del núcleo, si el núcleo está arriba o abajo. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la vía no canónica. Claro que no es que tengan hijos, simplemente son cascadas de fosforilación. Yo solo puse el ejemplo en el que la DSH fosforila la DAM1 y juntas fosforilan, o sea, forman un complejo. Entonces sería el complejo DSH, DAM1 y RHO. Y este complejo fosforila la ROC y fosforila la juncinasa, ya sea JNK1 o JNK2. Y esta juncinasa, principalmente la juncinasa 1, va a ser la que se remodele el citoesqueleto para que cambie la forma de la célula. Y también va a actuar como un factor de transcripción. En el libro nos menciona, por ejemplo, que la juncinasa 1, la JNK1, regula la diferenciación de los linfocitos TH2, que ya van a ver eso más luego en inmunología. Simplemente tienen que saber que los linfocitos son células de defensa del organismo. TH2 es su nombre en específico, cumplen una función determinada. Lo importante es que activan a estas células de defensa, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando ya de no una función prenatal, sino también una función postnatal, es decir, que se da después del nacimiento, gracias a esta vía. Muy bien, y por último tenemos aquí la vía dependiente de calcio y señalada en verde. Y simplemente es el mismo paso, la unión del ligando wingless, es el receptor Frisled, la activación del correceptor. Todo esto va a desencadenar la activación de la fosfolipasa C, o por sus siglas PLC. También se puede activar la PKC o proteincinasa C, gracias a que la PLC, la fosfolipasa C, hace que el calcio que está dentro de la célula, dentro del retículo endoplasmático liso de las células, escape y llegue al citoplasma. Estamos mencionando mucho los organelos celulares, entonces al menos vean un gráfico sobre organelos celulares. Entonces este calcio sale de la célula, sale del retículo endoplasmático liso y llega al citoplasma de la célula y activa la PKC, o también puede activar a la sinasa C dependiente de cadmolurina. Esta puede activar también a la sinasa similar a NEMO. Este es un paso opcional.
La sinasa C dependiente de cadmodulina puede actuar directamente y entrar al núcleo, que es este de aquí, por eso está en líneas entrecortadas, o puede activar la sinasa similar a Nemo, a Nemo como el pescadito. Y pues bien, ¿cuál es la función de esto? Impedir que se active la vía canónica. Entonces, ¿cuál es la función de la vía dependiente del calcio? Como vemos aquí, esta línea indica que inhibe a la beta-catenina y a toda la vía canónica que vimos al principio, para que estos genes no se expresen. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Va a ocurrir en algunas células. Es decir, actúa como silenciador. Esas serían las vías. Es más fácil una vez que uno entiende todo el proceso de una vía de señalización. Aquí están los nombres para que no se pierdan. En resumen, para que se pueda entender mucho mejor, primero es la unión del ligando WNT al FreeZ. El FreeZ activa su correceptor y gracias a su correceptor cumplen su función, la función de secuestrar a estas moléculas. Estas moléculas secuestradas no pueden hacer nada en contra de la beta-catenina. La beta-catenina, por ende, sobrevive, migra al núcleo y en el núcleo ya cumple los demás pasos. Estaríamos hablando de que una vez que llega al núcleo, activa factores de transcripción y todos los demás pasos. Eso sería la vía canónica, porque si no ocurre eso, no ocurre la unión ligando-receptor, la beta-catenina se proteoliza, se destruye. La vía no canónica simplemente es otro caminito, otro camino que igual es pura fosforilación, 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 fosforilación. Es decir, unión de fosfato a las distintas proteínas. Al final se va a activar por fosforilación, ya sea el ROC o el John sinasa, y estas van a hacer que el citoesqueleto de la célula remodele y por ende la célula va a cambiar de su forma. Por eso es citoesqueleto, porque es como el esqueleto de la célula, determina la forma de la célula. O también puede activar a genes, porque también el juncinasa es un factor de transcripción. Genes que van a hacer que se activen los linfocitos, que son células de defensa del cuerpo. O por último, la vía dependiente de calcio, que igual simplemente va a activar a enzimas gracias a fosforilación, como la fosfolipasa C. Fosfolipasa, que es una enzima que degrada los fosfolípidos, por eso es fosfolipasa. Eso ya vimos cuando vimos nomenclatura de las enzimas. Entonces, solo tienen que integrar todo el conocimiento. Tienen que integrar todos los conceptos que ya vimos antes para poder entender mejor esto. Fosfolipasa, degradación de fosfolípidos. Y como vimos anteriormente, esa degradación de fosfolípidos va a dar lugar a varios intermediarios y al final va a desencadenar que el calcio escape del retículo endoplasmático y este calcio va a activar a la PKC o la CAM2 y esto va a actuar como un factor de transcripción y va a inhibir la vía canónica de la WNT FreeZ. Eso, espero que les haya servido, espero que no se haya hecho muy largo esto. Traté de explicarlo lo más corto posible. Una vez que ya se entiende los pasos de las vías de señalización, las otras vías como la Sonic Hedgehog o por ejemplo la vía del factor de crecimiento transformante beta ya se entiende de mejor manera porque es el mismo proceso, es el mismo proceso. Simplemente son cascadas de fosforilación. Por ejemplo, aquí, como vemos aquí, simplemente son cascadas de fosforilación que al final van a hacer que se activen los factores de transcripción y como vemos aquí, se transcriba el ADN en ARN y ese ARN se transforma en proteína y las proteínas cumplan cada una de las funciones de estas vías. Gracias por su atención y espero que les haya servido.